tal, profesor Samuel Falvi? Muy buenos días. Ante todo, una pregunta muy importante. ¿Por qué Samuel Falvi elige la carrera de periodismo deportivo y cómo llega a Canal N? ¿Por qué elijo la carrera de periodismo deportivo? Porque, bueno, de muy pequeño, no voy a mentir, de muy pequeño me gustó siempre el fútbol, el deporte en general, pero el fútbol en particular. Me gustaba también el boxeo, en esa época había muy buenas peleas, estoy hablando del inicio de los años 80, también me gustaba bastante la Fórmula 1, pero mucho más me gustaba el fútbol. Y entonces, sin darme cuenta, yo fui preparándome para ser periodista deportivo. Y digo que sin darme cuenta porque ya desde la época de escolar y obviamente también con el paso del tiempo en la universidad, yo leía bastante revistas deportivas y trataba muchas veces de juntar la poca plata que podía tener cuando era niño para comprarme revistas de otros países. En este aspecto, la revista El Gráfico, una revista que fue muy popular y muy buena, influenció bastante en mí. Ahí nació esa inquietud primero por el fútbol, por el deporte, y después al leer la revista El Gráfico me di cuenta de que también me gustaba cómo escribían, cómo podían transmitir lo que yo también sentía, cómo podían pasarlo al papel. Entonces me llamó mucho la atención y ahí empezó todo. ¿Y cómo llega usted a Canal N? A ver, a Canal N. Bueno, llego a Canal N con el programa Al Ataque en el año 2002, fines del 2002. Era dirigido y encabezado por Philip Butters. Yo ya había trabajado con él en radio, en Radio 1160, y bueno, ya teníamos algún vínculo de amistad. Y en base a eso, él llega primero a Canal N y después de unos meses ya me llaman y me contratan. Y bueno, ya vamos a meternos ahora a la selección peruana, que ya, bueno, ya está participando en la Copa América de Chile 2015. Yo quería preguntarle, ¿qué significa la llegada de Ricardo Gareca al fútbol peruano, a la selección peruana? Bueno, en un primer momento todo lo vimos con pesimismo porque imaginábamos que para que haya una revolución o un cambio de mentalidad en la selección se necesitaba un técnico europeo, pero después nos dimos cuenta y vimos que la realidad era otra, que de repente no muchos técnicos de la élite mundial querían dirigir a Perú. Entonces en la federación empezaron a descartar opciones y se fijaron más en Sudamérica, ¿no? Reinaldo Rueda estuvo muy cerca de ser el técnico, pero parece que lo que habían conversado con Juan Carlos Oblitas, que era uno de los directores deportivos en la federación, no se había trasladado al papel. Por eso el técnico colombiano renuncia a cualquier tipo de negociación con Perú. Después se termina pensando en Ricardo Gareca. Para nosotros, en un principio, como lo dije hace un instante, no era la primera opción, no lo teníamos en mente, pero sí sabíamos que había hecho un buen trabajo en Universitario de Deportes, entonces quedaba un buen recuerdo y a eso básicamente apeló la Federación Peruana de Fútbol para poder llegar a tener como técnico a Gareca. Después ya en base al trabajo, es un hombre muy trabajador, que hace bastante trabajo de campo. En base a eso, ya el convencimiento que puede llegar a tener sobre los jugadores comienza a tener este rendimiento de la selección peruana. Entonces se podría decir que más que todo fue por ya el historial que tiene Ricardo Gareca, o también podría ser que fue porque fue el único que daba en la lista de opciones para Perú, porque se cayó lo de Rueda, se cayó lo de Pinto también, que se hablaba que podría venir a la selección. Sí. Bueno, se cayeron algunas opciones, ¿no? No sé si era la última opción, pero lo concreto es que Ricardo Gareca fue visto por los dirigentes del fútbol peruano como una alternativa también porque había tenido un pasado en el fútbol peruano, porque había salido campeón del torneo de apertura en el 2008 con Universitario, y en base a eso quedaba un buen recuerdo porque había armado grupos importantes, porque había rescatado a un jugador como Donny Neira, que finalmente fue uno de los líderes junto a Mayer Candelo del Universitario campeón. Claro, digamos que eso es lo que se rescata de Gareca, que es un jugador que potencia jugadores y los hace llevar, digamos, a su máximo nivel, ¿no? Sí, lo que siempre te dicen los jugadores, y esto es verdad, es que un buen técnico es el que te exige y el que logra sacar la mejor versión de ti. Entonces nosotros pensamos que Ricardo Gareca aparentemente va por ese camino, ¿no? Es más, sin ir muy lejos, Cristian Cueva, después del partido ante la selección de Colombia, dijo que su actual rendimiento se debe en gran medida a la confianza que le ha dado Ricardo Gareca.
Claro, y eso queda demostrado no solo en Cuevas, sino creo en Sánchez, por ahí hasta en Galese, o bueno, aunque Galese fue una apuesta de Bengochea, no igual que Ascuez, pero digamos que Ascuez quede de central ya es más decisión de Gareca, creo yo. Sí, parece que revisó bien puesto por puesto, que no le convenció de repente cómo se estaba parando Perú atrás, cómo defendía atrás, entonces vio que Ascuez, por haber sido back central años anteriores, porque ahora juega como volante en Melgar, era una buena alternativa, ¿no? Pero yo creo que todo se basa en el trabajo y en el convencimiento, en la llegada que puede tener el técnico hacia los jugadores. Ahora metamos a la Copa América. ¿Qué es lo que se espera de Perú en este torneo continental? A ver, Perú, aunque no parezca, porque vamos a enfrentar a Bolivia, una selección aparentemente débil, tiene un reto importante, que es el reto de asumir el papel de equipo protagonista ante Brasil, ante Venezuela y ante Colombia. No es que se haya defendido, salió a buscar siempre los partidos, pero tomando algunas precauciones. Yo creo que Perú ahora va a tener que arriesgar un poco más, sin descuidarse del todo atrás, va a tener que ser protagonista, porque Perú ahora sí está enfrentando a un rival que está dentro del nivel o de repente un escalón debajo del equipo de Ricardo Gareca. Entonces Perú definitivamente va a tener que ir a buscar el partido, va a tener que tener mayor elaboración, mayor generación de fútbol de 3/4 de campo hacia adelante y obviamente mayor contundencia. El hincha peruano, ya para terminar, se pregunta hasta dónde puede llegar Perú en esta Copa América, teniendo como referencia lo último hecho en Argentina 2011. Bueno, primero hay que decirle al hincha que no desespere, que si bien es cierto estamos ahorita viviendo lo que es la Copa América, hay que pensar que más allá de una posible eliminación, hay que evaluar a Ricardo Gareca por el crecimiento que ha tenido en estos 4 o 5 partidos. Porque ha tenido 2 partidos amistosos ante Venezuela y México antes de la Copa América, más estos 3, son 5. Y en esos 5 partidos el equipo ha evolucionado. Faltan cosas, hay detalles por pulir, pero ya se ve algunos mecanismos, sobre todo cuando Perú tiene que defender, se le nota mucho más aplicado, sabe a lo que juega, tiene una idea de juego y eso ya es importante. Yo creo que más allá de cómo quede Perú en la Copa América, lo realmente importante va a ser cuando empiecen las eliminatorias a fin de año. Entonces ya para cerrar, como opinión de ustedes siendo considerado líder de opinión en el mundo del deporte, ¿Perú llega a Rusia en 2018? Es difícil, ¿no? Es difícil porque hay selecciones importantes, va a estar Uruguay, va a estar Argentina, va a estar Brasil, todos van a pelear, el crecimiento en Sudamérica ha sido grande, hemos visto lo que ha hecho Venezuela, yo creo que podría pelear un cuarto, quinto lugar, no estoy en capacidad de asegurar una clasificación porque sería faltarle a la verdad, ¿no? Es más, yo creo que en países como Chile tampoco están en estos momentos en la situación de poder asegurar una clasificación. Todavía falta bastante, faltan 2 años y medio de eliminatoria, una eliminatoria que todavía no empieza. Yo creo que se van a modificar muchas cosas en todos los equipos, así como vemos en la actualidad la selección peruana. Vamos a ver que hay jugadores que están en estos momentos en la Copa América que de repente más adelante ya no van a estar en los planes de Gareca, van a haber otros jugadores que no están siendo considerados, que sí van a tener opciones, como Callens, etcétera, como Benavente. Entonces, como les digo, falta bastante y hay que ir paso a paso para ver cómo va creciendo la selección, que es lo importante. Ok, profe, muchas gracias.